vamos a estudiar hoy el capítulo 6. Si el Señor los permite, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Los seres humanos somos fluctuantes entre un extremo y otro, siempre. A veces los padres son o muy alcahuetas, permisivos, o muy controladores. Pasa lo mismo con los esposos o con las esposas. Pasa lo mismo cuando hay un nivel de liderazgo en algún lugar. A veces con ciertas cosas somos muy deportivos. Nuestra cultura latina es deportiva con las cosas. Aquí uno emprende alguna cosa y dice, no, eso en el camino se aparean las cargas y uno no planifica. No mira. Es un extremo. Hay otro extremo. Los orientales por lo menos son tan absolutamente meticulosos para hacer las cosas que el nivel de estrés es tan grande. Es uno de los países donde más tasas de suicidio hay. Porque la vida se vuelve una carga tan pesada. La gente se va al otro extremo y quiere tener todo bajo el control. Pero la vida no puede funcionar así, porque aunque usted planifique todo muy bien, hay cosas que vienen que se salen del control. El Señor es equilibrado, el Señor es perfecto. Él no se va para un lado ni para otro, pero nosotros sí. Y por eso una de las labores de la escritura de la palabra y de la disciplina del Señor es traernos otra vez al centro. Porque nos vamos a un extremo o al otro en todos los aspectos de la vida. Pablo acaba de hablar de algo que se presta para un extremo en la escritura. Pablo viene hablando en Romanos de algo. Lo primero que él muestra a través de la escritura, de la carta que le escribía a los romanos, es que todo ser humano está en problemas con Dios. El religioso, el no religioso, el pecador empedernido, el que se cree bueno, tiene una deuda impagable. Luego él muestra de que la única manera de que se pueda saldar esa deuda es por la justicia que se nos aplica en Cristo. Cuando Él muere, la justificación es perfecta. Y esa justificación cubre todo. No hay nada que usted pueda hacer para ser más agradable delante de Dios, nada. La única manera que es agradable delante de Dios es por el Hijo. Nos presentamos en Cristo y por Cristo. Y eso puede hacernos ir hacia otro extremo. Hay una corriente que se denomina el antinomianismo. Es una corriente cristiana que ha vagado por la cristiandad en diferentes formas. Y esa doctrina o esa corriente plantea lo siguiente. Como nosotros ya no estamos sujetos a la ley, y la ley no nos hace más aceptos delante de Dios, entonces la ley ya no sirve y vivimos sin ley. Yo puedo hacer lo que quiera porque la gracia es suficiente. Y parece que la escritura dijera eso. En el capítulo 5, que fue el anterior que se estudió, dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces lo que esta corriente plantea es lo siguiente, pues como donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pues pequemos, para que haya harta gracia. Y hay corrientes todavía que predican eso. Hay una secta muy famosa que se llama Creciendo en Gracia. Y el líder decía que él era Jesús encarnado, que él no iba a morir y se murió. Y ahora la que era la esposa dice que reencarnó en ella y ahora ella es Jesús encarnado. Y van y yendo así. Porque nos vamos para un lado, nos vamos para el otro. Por el otro lado hay personas tan absolutamente legalistas que quieren venir a aplicar una ley que no se puede aplicar porque nosotros somos malos y estamos vendidos al pecado y no podemos cumplir la ley. Entonces Pablo va a poner acá el equilibrio. Versículo 1 del capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues surge esa pregunta. Es como,
hay gracia, pues perseveremos en el pecado. Pero Pablo dice, en ninguna manera, no hay posibilidad, o sea, no hay chance. De ninguna forma. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y va a empezar a esbozar. Porque nosotros ya no podemos vivir en pecado. Ni siquiera como un mandato, una advertencia. Esto se puede ver, si usted lo entiende, como la celebración de la victoria que obtenemos en Cristo. Nosotros tenemos un diseño. Venimos con un diseño. En el 2004, el científico Francis Collins terminó de esbozar una cosa que todos nosotros tenemos, que es el mapa del genoma humano. Cada célula de nosotros habitan unos genes que nos heredaron nuestros padres. Tenemos una genética, 22 pares de genes que tenemos que no son sexuales y el único par que es sexual. Si ese par es XY, el que viene, el que nace es un niño. Si es XX, es una niña. Y desde ese momento es niña o niño. No importa los géneros que hoy en día quieran inventarse. Hay hombre y mujer. Y eso ni siquiera va solamente en el área sexual. El área sexual o los órganos sexuales son la manifestación física externa. Pero una mujer es mujer en todo. Los huesos, la constitución de la grasa corpórea, de la piel, el cerebro. El mapa cerebral es diferente en hombres y mujeres, así quieran decir que no. La capacidad física, ahora están teniendo muchos problemas porque por estas ideologías absurdas quieren que los hombres transgénero participen en competencia de mujeres y terminan ganando todo. Porque el hombre tiene más capacidad física, más capacidad pulmonar, más capacidad cardíaca, en casi todas las áreas. Entonces muchos hombres que son mediocres o que no llegan a los puestos altos en sus competencias, se hacen transgénero para ser campeones como mujeres, que saben que naturalmente tienen una ventaja, así se hormonan. Pero Dios nos creó así, nos diseñó. Y dentro de ese diseño que viene, dentro de ese mapa genético, tenemos algo que se nos hereda también, el pecado y la condición y la naturalidad a pecar. Eso se transmite desde Adán, eso es como un rollito allá de esos pares, esos 22 pares que es bonito, es un tema que ni voy a tocar acá con mucho respeto a los genetistas, yo toco esto con mucha reverencia, yo no soy genetista, pero me gusta el tema. Hay 22 pares de genes y no creo que sea casualidad. Algunos dicen que sí, yo no creo que sea casualidad que tenemos 22 letras en el alfabeto hebreo. Hay 22 letras y parece que incluso algunos genes en su forma se parecen, pero eso es un rollito, eso es como una cinta, esas cosas que uno pone cuando celebra cumpleaños, ¿cómo es que se llama? Las serpentinas, es algo así, pero haga de cuenta una cosa muy comprimida. Y cuando uno lo estira, pues da como una espiral, y cada espiral tiene unas uniones, y esas uniones forman un código, eso es como un alfabeto. Y en ese alfabeto está escrito lo que usted va a hacer. Si va a tener ojos azules, si va a tener cabello negro, si va a ser alto, bajito, moreno, ahí está escrito. Incluso están escritas muchas cosas del comportamiento, la tendencia a la depresión, la tendencia a la drogadicción, a cosas así, vienen escritas ahí. La tendencia a ciertas enfermedades, incluso hay niños que por eso hasta nacen enfermos. Un problema con la genética que hereda de los padres. Y el Señor nos habló de eso. Quiero que me acompañen al Salmo 139. El versículo 16 al 18. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, versículo del 16 en adelante. Entonces hay un libro que dice que está escrito y usted se imagina pues obviamente un libro, este libro, cuando esto se escribió no existían estos libros.
Eran unos rollos de pieles de animales. Y antes de eso se escribían piedras. Pero hay un rollo que Dios escribió en cada uno de nosotros. Y está en nuestros genes. Y es interesante porque hay una cosa que es la genética, pero otra cosa que es la epigenética, que plantea algo así. No plantea, eso está demostrado. Digamos, si usted tiene una tendencia a las enfermedades cardíacas y usted cambia comportamientos, porque sabe que sus papás tuvieron enfermedades cardíacas, usted decide cambiar un estilo de vida que minimice las posibilidades de que usted tenga un problema cardíaco. Usted tiene una vida más saludable, practica deporte, come más saludable, evita todo aquello que puede hacer que usted se enferme. Eso no es una garantía de que usted no se va a enfermar, pero usted reduce mucho las probabilidades. Y sus genes que tienen esa tendencia empiezan a desactivarse y eso se le transmite a la siguiente generación. Esa es la epigenética. Usted puede escribir eso y reescribirlo por sus comportamientos. Por eso la importancia de ser renovados por la escritura y de tener nuevos hábitos. Porque usted puede influir en sus generaciones, aún científicamente eso está comprobado. Se ve que hay familias con muchos problemas de adicciones, dependencias de cosas. Viene ahí escrito. Pero si uno decide cortar y minimizar todas las posibilidades de tener una adicción, no solamente puede quedar libre esa adicción, sino que eso se lo transmite a sus generaciones. Entonces, yendo a esto, nosotros tenemos ese código, esa herencia. Y en Adán tenemos una herencia de pecado. Un niño nace en condición de pecado, no porque él peque, él no ha pecado. Él nace sin pecado. Pero los que son padres saben que el niño empieza a tener voluntad propia y usted no tiene que enseñarle a hacer lo malo. Eso él fluye. Él empieza con la mentira, él empieza con la rebeldía, empieza Adán a mostrar su fruto. Es natural. ¿Qué hace el padre? Corregir eso para enseñarle al niño a hacer lo bueno. Usted a una persona no le enseña a hacer lo malo, déjelo sin disciplina, déjelo sin control, déjelo sin una buena educación y él va a hacer lo malo por naturaleza, eso le fluye. Eso es lo que recibimos. Y los que son padres saben que es así. ¿Qué hacen los padres? Corrigen al niño, le ponen límites, lo disciplinan, le enseñan buenos hábitos. Y tratan de contener esa naturaleza que él lleva. Entonces así vivimos nosotros. Cuando usted entiende lo que Cristo hizo y por fe recibe ese pacto, ya esa vieja creación empieza a cambiar. Porque la escritura empieza a ser sembrada en usted. Cuando hay una obra genuina del Señor, hay un nuevo nacimiento en Cristo, usted ya es una criatura nueva, dice la Escritura. Y al ser una criatura nueva, ya usted no va a desear lo que deseaba, usted va a desear obedecer a Dios. Si usted no desea obedecer a Dios, hermano, revise el corazón. No si no obedece al Señor, nosotros no podemos obedecer al Señor. En nuestra fuerza no podemos, eso es imposible. Pero si usted no lo desea, es porque tal vez la obra del Señor no ha entrado tan profundamente como debiera. Por eso Pablo acá dice que no se puede, que en ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hay una gracia que supera cualquier pecado que usted cometa. No hay un pecado tan grande que no lo cubra la gracia de Dios. Pero cuando usted recibe esa gracia, usted ya no quiere pecar. Si verdaderamente recibe la gracia, usted ya no quiere. Entonces él viene a poner el contrapeso. No hay forma de que usted reciba la gracia
y haga lo que quiera, porque si usted recibió la gracia de Dios, que realmente la gracia de Dios, ¿qué es? Jesucristo. No es una cosa, es una persona. ¿Cuál es la verdad? Jesús. Él no dijo, yo tengo la verdad, yo soy la verdad. Entonces, cuando usted reciba a Jesús y anda con Jesús, usted no va a querer hacer algo que le contraríe al Espíritu Santo. Usted empieza a entender que tiene ya una lucha. Cuando nosotros no conocíamos la Escritura y no conocíamos la ley, no entendíamos que teníamos una lucha y vivíamos entregados al pecado, unos más que otros. Pero cuando recibimos la gracia de Dios entendemos que hay una lucha de nuestra naturaleza. Entonces ya no podemos vivir en pecado, eso es imposible. Es imposible vivir en pecado si usted verdaderamente recibe la gracia. No se puede. Y si usted lo trata, va a perder la paz, el gozo, la tranquilidad. Es terrible. Dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces viene el tema del bautizo. La palabra bautizo, que viene del griego baptizo, se escribe, quiere decir inmersión. Quiero que me acompañen a un texto en Mateo 3:11. Dios envió a Juan el Bautista a bautizar. En el mundo judío, quiero que ustedes entiendan esto, en el mundo judío los judíos se podían contaminar por muchas cosas. La ley pone una cantidad de cosas por las cuales el pueblo se podía contaminar. Y la gran mayoría de esas cosas se limpiaban con agua. Tenía que lavarse con agua. Entonces era común que si ellos querían purificarse, se lavaran con agua. Por eso Juan viene y los sumerge en agua. Sin embargo, les dice esto: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y si lo pudiéramos parafrasear, diría, Él los sumergirá, porque bautizo es eso, Él los sumergirá en el Espíritu Santo y en fuego. Y pues nosotros queremos al Espíritu Santo, pero el fuego no lo queremos. Pero el fuego tiene que venir y destruir lo que no es de Cristo. No hay otra manera. Hay un mensaje que sale que es absolutamente errado, donde le promete a la persona que si viene al Señor, todas las cosas van a ser maravillosas a partir de ahora. Y todo va a marchar supremamente bien. Y eso es falso. No está en ninguna parte en la Escritura. Yo no estoy diciendo que las cosas tengan que ser terribles. Pero tiene que venir la disciplina. La palabra dice que Dios al que ama, disciplina. No dice que lo bendice, dice que lo disciplina. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para usted. Un padre que le da a su hijo todo lo que quiere no lo ama. Claro que le da premios, claro que lo motiva, claro que le da regalos, y así es Dios con nosotros. Pero también lo disciplina, también lo corrige. Porque Él quiere lo mejor para ese hijo. Entonces Dios, si nos ama, nos disciplina y tiene que venir el fuego. Entonces, hay mucha gente que se ha metido en el agua y todo cristiano debe participar de esa agua. Pero si no se ha metido en Cristo, eso no le sirve. En el primer siglo, la mayoría de cristianos que se metían en el agua inmediatamente salían y eran bautizados por el Espíritu Santo. Y era como si Dios confirmara, una parte la hago yo, me meto en el agua, y Dios viene y confirma ese pacto. Y lo bautiza en el Espíritu. Hoy en día es raro ver eso. Mucha gente va y se mete allá al río, al agua, a la alberca, donde sea, y salen y siguen viviendo exactamente igual. Y creen que estar mejor delante de Dios. Pero no se han sumergido en Cristo, que en últimas ese es el verdadero bautizo. Sumergirse en Cristo. Hay muchos testimonios de los bautizos en agua en la Escritura.
pero también hay muchas partes donde él dice bautícese en Cristo. Fue el primer sermón de Pedro. Quiero que me acompañen a Hechos 8:26. Para hablar un poquito acerca de este tema del bautizo. Hechos 8:26. Hubo una persecución porque habían dado muerte a Esteban. ¿Ustedes se acuerdan de eso? O los que no, pues Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Los judíos cogieron a Esteban, pensaron que mataban a Jesús y se solucionaba el problema. Matamos a este señor y ya. Esta secta que está surgiendo que está contraria a nuestros intereses porque ellos que habían hecho del templo un motivo de lucro. Entonces Jesús se representaba una amenaza, pensaban que lo mataban y se acababa el problema, y el problema parece que se les multiplicó porque Jesús resucitó. No pudieron hacer nada, incluso dice la escritura que ellos sobornaron a los soldados que lo vieron resucitar para que regaran el cuento de que él no había resucitado. Y el problema se les empezaba a extender y empezaron luego a perseguir a los que seguían a Jesús. Y la escritura dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La iglesia está puesta para eso. No somos el caramelo del mundo, dijo Charles Spurgeon, sino la sal de la tierra. Un cristiano que quiera agradarle a todo el mundo, pues está como apuntando para donde no es. No se trata de que vaya a atacar a todo el mundo, pero la única fuerza coercitiva contra el mal en esta tierra es la iglesia. Y por eso este mundo no ama a la iglesia, la verdadera iglesia del Señor. Y no estamos diciendo que la verdadera iglesia del Señor es esta, no, la verdadera iglesia del Señor son todos aquellos que caminan en el Señor, estén donde estén, y el Señor los conoce. Y este mundo no los ama. Entonces fue la persecución y Felipe salió y el Señor le hablaba a Felipe. Felipe no salió ordenado porque es que los apóstoles en Jerusalén se reunieron y dijeron, vamos Felipe, vamos a ordenarlo para que usted se vaya por allá a Samaria. No. En los primeros cristianos eso no pasaba ni siquiera así. Eran verdaderamente guiados cada uno por el Espíritu Santo. Y Felipe se fue así, sin ser ordenado. Él solamente fue un diácono, era un mesero en las mesas de la iglesia. Pero el Señor le hablaba y lo dirigía. El 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y es interesante porque nos dice que es desierto. Y en el desierto, ¿qué no hay? Agua. En un desierto no hay agua. Entonces Felipe iba caminando por el camino que es desértico y se encuentra un funcionario por allá del gobierno de Etiopía y el Espíritu Santo le dice, acérquese a ese carro, y él se acerca y escucha que el funcionario está leyendo una parte del libro de Isaías. Cosa que es complicada porque tener acceso a un libro, a un rollo, era algo que solamente las personas muy adineradas podían hacerlo. Tenían que tomar el trabajo de transcribir cada letrica, cada palabra y obtener el papel. Eso lo tenía solamente la gente que tenía mucho dinero. Generalmente los primeros cristianos reunían entre muchos para comprar un solo libro, que era un rollo. Cuando usted logra tener la escritura en sus manos hoy en día en su celular, gratis, usted no se imagina lo que ya superamos en muchas cosas a esos cristianos que no tenían ni siquiera un rollo. Entonces él se acerca, él está leyendo un rollo, una parte del rollo acerca del libro de Isaías que habla sobre el padecimiento del Hijo de Dios, y el Espíritu Santo le dice que lo aborde, que vaya allá. Dice el 30, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, que subiera al carro.
El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante que lo trasquila, así no abrió su boca. Esto está en Isaías 53. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe no tenía libro de los Hechos, Romanos, Corintios, nada y para adelante existía, ni siquiera los evangelios. Hay algunas personas que creen que el evangelio viene desde Mateo para adelante y todo lo del Antiguo Testamento ya es obsoleto. La primera iglesia predicaba con las escrituras y las únicas escrituras que utilizaban eran los libros del Antiguo Testamento, porque los libros del Nuevo Testamento no existían. Esos fueron compilados muchos años después. Pero también ahí está el evangelio, absolutamente claro. Entonces él empieza a predicar, el eunuco entiende. El 36 dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua. ¿Cómo era el agua? Nosotros no sabemos, era un lugar desértico. Y hay algunos que también dicen: no, es que si no corre, no sirve. No creo que esta agua corriera. Pero él tuvo la fe. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, y si luego hace el curso, y luego tiene que venir a nuestro ministerio, y luego tiene que hacer un discipulado, al menos unos 8 meses, y luego tiene que hablar con el pastor, con el líder, con el apóstol allá, porque los apóstoles están allá, yo solamente soy un diácono. Entonces, de pronto ahí sí miramos si usted es candidato para el bautizo, y entonces en el próximo campamento vamos allá a la piscina y lo bautizamos, ¿no? Y nosotros complicamos a veces esto. Él acaba de convertirse y tuvo la fe. Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, eso era lo único. Bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y ya. Y entonces luego le dijo: bueno, ahora que lo bautizo, entonces usted sabe, tiene que ir a tal lugar y allá recibir el discipulado, el apostolado y el encuentro y el reencuentro y todas las cosas. Para evitar eso, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Cómo pasó eso? No sabemos. Cuando el eunuco sale del agua, ya Felipe no estaba por ahí. Y en nuestra soberbia creemos que Dios necesita de nosotros, para que tenemos que ir allá a discipularle y a enseñarle, porque si no, esta persona. Ahora, no, eso no está mal. Claro que hay lugar para los maestros, para los siervos del Señor. Los ministerios deben efectuarse, ayudan a la iglesia y la limpian. Pero el propósito del Señor siempre fue guiar a cada uno. El Señor dice: no llaméis maestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro maestro, y no llaméis padre a nadie. Y hoy tenemos una cantidad de padres disque espirituales, y mi papá es espiritual. Es una herejía. Solamente hay un padre y nosotros somos hermanos. Y hay unas personas que enseñan. Y la escritura dice en el pasaje de Corintios, lo pueden buscar después, que pueden hablar 2 o 3 en la iglesia, y dice: y los demás juzguen. Lo que yo digo puede ser del Señor, o en algún momento le puedo estar enseñando esto una herejía. Y si usted me está siguiendo a mí, o a los que se paran acá a enseñar, y a todos le dice amén, como las gallinitas que son muy creyentes, ¿no? Porque les echa usted el maíz y ellas: creo, y creo. Cuando las abren, eso tienen el buche lleno de vainas, comen piedras, matas, lo que se parezca. Y hay mucho creyente que así, todo lo que le hable de Dios, amén. La labor de la iglesia es juzgar si lo que este hermano me está diciendo sí es verdad. Nada de lo que nosotros decimos acá
es definitivo. Nada de lo que nosotros decimos acá es incuestionable. Nada. La Iglesia Católica se inventó una vaina que era la infalibilidad papal. Lo que el Papa lanza por decreto, eso es palabra de Dios, y eso lo añaden a la doctrina de la Iglesia. Y si él lo firma y le pone su sello, eso es infalible, o sea, eso no se equivoca. Pero entre nosotros no hay infalibilidad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces el Señor arrebató a Felipe. Y Felipe resultó por ahí en otro lugar. ¿Quién le hizo el discipulado a ese eunuco? No sabemos. ¿A dónde Dios dirigió a ese eunuco? No sabemos. Y nosotros creemos que no, esa persona está recién convertida, ¿no? Toca ya. No, el Señor no lo va a guiar todavía. Cuando yo le dé el discipulado y cuando yo le dé el curso y ya llegue a cierto nivel, ahí sí el Señor lo guía. Y nos ponemos en el lugar de Dios. Claro que si el Señor le pone a usted carga en el corazón para ir a llevarle la palabra a alguien, eso está bien, pero eso no puede ser lo definitivo, porque el propósito de la enseñanza es llevarlo a usted a conectarse con el Señor para que usted dependa del Señor. Los cristianos hoy en día, incluso en los países perseguidos, donde el cristianismo es prohibido, nosotros hemos escuchado los testimonios de misioneros, ellos recién convertidos, el Espíritu Santo los dirige. Porque ellos no pueden tener reuniones como nosotros que tenemos esta bendición de decir, no, nos reunimos en este salón a las 9 de la mañana el domingo. Ellos no pueden hacer eso, porque eso está prohibido. En ciertos países del Medio Oriente y en Corea del Norte eso está prohibido. Y en algunos lugares de China está prohibido. Y hemos escuchado que el Espíritu Santo los dirige, les pone en el corazón y dice, vaya a tal casa a las 9 de la mañana. Y llegan a las 9. Y al otro hermano le dice, llegue a las 9:15. Y al otro le dice, llegue a las 9:30. Y llegan en el transcurso de 2-3 horas. Y es tan sabio porque, decían ellos, no podemos llegar todos a la misma hora porque hay gente vigilando y si ven a mucha gente entrando en el mismo sitio a la misma hora, alertan. Pero pues usted va a entrar a una persona y es muy raro que esté ahí cuarto de hora para ver entrar la otra. Y tienen reuniones así dirigidos por el Señor, gente recién convertida. Hay gente creyente de 8 o 10 años que tiene que ir a preguntarle al líder, ¿será que hago este negocio? ¿Será que no hago este negocio? El Señor quiere llamar a la madurez. Con este eunuco fue así de sencillo. Y hay testimonio histórico con personas que yo he hablado que han estado allá en Etiopía y en todas las épocas de la iglesia que ha sufrido persecución. En Etiopía siempre se ha mantenido una iglesia que ha preservado la palabra de Dios. Siempre. Allá siempre ha habido una iglesia. En épocas muy oscuras, donde era prohibido en casi todo el mundo, allá siempre se mantuvieron creyentes. Siempre. Quiero que me acompañen a otra parte en Hechos 19. Del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eso fue ahí. Entonces Pablo no los agarró allá y bueno, ustedes no tienen la doctrina correcta, entonces les voy a enseñar los 7 pasos, los 7 principios y el apostolado y la cosa. ¿Cree en Jesucristo que es su Salvador?
el bautismo de Juan era de arrepentimiento, ahora hay algo más poderoso porque el Espíritu Santo a través de la obra que hizo Cristo viene a morar en usted. ¿Usted puede creer eso? Amén. Y los bautizaban y ya, seguían su camino. Y nos cuesta creer eso, porque nosotros queremos complicar todo. Entonces está acá en Romanos, sigamos ahí en el libro de Romanos. El 3 dice que hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él, el 4, para muerte, el 6:4, ¿no? Estamos en el 6. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿el negocio cuál era? Yo creo en Cristo y el acto del bautizo es simplemente mi expresión física y externa de que yo muero con Cristo y resucito con Él. Por eso me sumerjo en las aguas y nazco nuevamente, ya tengo una novedad de vida. Y eso es algo que yo creo, pero eso tiene que verse aplicado en la vida. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver quién creyó de verdad y quién no. La gente hace muchos actos en sus ánimos y cree que cree, pero realmente no cree. Y eso pasa como el hombre que dice que ama a su esposa y se casa con ella y hace el acto del matrimonio, y eso a veces nosotros hemos visto matrimonios muy suntuosos, eso contratan por allá el mejor club, y llevan los mejores músicos y se pone el vestido que vale no sé cuántos millones. Y usted dice, y llega un ministro, un pastor, un sacerdote, lo que sea, hace el acto y dice, me casé, me comprometí con ella, me comprometí con él. Pero cuando pasan los meses, a veces hasta los días ya empieza el andar con otras mujeres, a maltratarla, o ella igual. Entonces no se comprometieron nunca. Ese acto no sirve de nada. Es lo mismo con el bautizo. No sirve de nada. Es un símbolo externo. Pero si hay una convicción profunda de que yo realmente quiero morir en Cristo y vivir una vida nueva para Él, eso no sirve. Tiene que verse realmente si era una obra, y eso se demuestra por el fruto, acá lo dice más adelante. El 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces Pablo está diciendo que nosotros fuimos plantados en Cristo, que tenemos una nueva vida que nos es transmitida, y en cierto sentido la genética que nos transmitieron nuestros padres va siendo gobernada por otra naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Quiero que me acompañen a un texto en Gálatas 2, del 10 al 15. Perdón, del 20 al 23. Gálatas 2 del 20 al 23, al 22, al 21, perdón, 20-21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces Pablo dice que esa es la posición del cristiano. Nos subimos en la cruz con Cristo y estoy crucificado con Él. Y el Señor me pone allá. Ya el pecado no me puede enseñorear, no se enseñorea de mi vida. Si realmente usted entendió el mensaje del Señor, el pecado no se enseñorea. Nosotros pecamos todos los días, pero no se enseñorea. Ya no tiene el control. El control lo tiene otro. Lo tiene el Espíritu Santo. Pero vivimos cosas en la carne. Y nuestra carne está ahí batallando contra ese ser. Pero esas cosas en la carne las vivimos en la fe del Hijo de Dios, que Él me amó tanto que se entregó a sí mismo. Y si Él me amó tanto que se entregó a sí mismo, aun siendo pecador, más ahora que viviendo estas cosas en la carne, Él las va a crucificar también.
Entonces yo las vivo en esa fe y la certeza de que Cristo se va a encargar de esas cosas que están en mi carne. Volvemos ahí a Romanos. No pierdan Romanos 6. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estamos muertos con el Señor. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que el Señor viene a mejorarle su vida. Si usted piensa que es el Evangelio, lo siento, no es verdad. El Evangelio es que su vida, buena o mala, no le sirve a Dios. La única vida que le sirve a Dios es la vida de Cristo. Entonces usted entiende eso y acepta, mi vida no le sirve a Dios, está mal delante de Dios. La palabra empieza a mostrarle por qué es que está mal. Entonces la opción, ¿cuál es? Crucifico esa vida, se la entrego al Señor, le entrego mi vida, que Él haga con mi vida lo que Él quiera, para que empiece a depositar en mí la vida de su Hijo. Es cambiar mi vida por la de Él, es un buen negocio. Pero no es tan fácil. Requiere un esfuerzo de nuestra parte. Ahí el Pablo pone el contrapeso otra vez. El 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto en Cristo. Pasó. Nosotros íbamos caminando sin Dios, sin ley, con las metas que usted tuviera, el rumbo que usted llevara. Se nos apareció Cristo en algún momento del camino y dice, no, venga, usted está errado, está perdido. Y nos pone a caminar hacia Él. Entonces ya la meta cambia. Pero como yo estaba acá, iba en este camino de perdición, y aquí se me aparece Cristo, y Él quiere llevarme a la estatura del Padre, pues entre este camino y este camino hay una distancia. Entonces yo parto de acá, creí en Cristo y acepté ese pacto. Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ahí empieza el proceso para hacer todas las cosas nuevas. Eso tiene que haber la fe y la perseverancia de nosotros. Y por eso no presentamos nuestros miembros como ocasión para el pecado. Por eso nos guardamos de cosas. Y en la medida que usted va entendiendo más de la vida del Señor, más quiere guardarse de cosas, porque se da cuenta cómo eso lo afecta. Cómo eso afecta la vida de Dios en usted. Y a veces va más allá incluso del pecado. Hay cosas que claramente son pecado, que debemos evitar a toda costa, pero a veces hay actitudes que no parecieran pecado, pero al Señor no le gusta. Yo conocía el caso de un señor que él, pues en algún momento surgió una enemistad con alguien, un hermano, y la enemistad caló profundo y la enemistad fue creciendo. Y se fue llenando de rencor y de rabia, y esta persona le hacía cosas. Y se exasperó este hombre, y este hombre en algún momento había usado armas y había asesinado a personas. Entonces le dice, Señor, usted dice que yo debo ser como usted, y usted se venga de sus enemigos, porque yo no me puedo vengar de los míos. Y suena lógico, ¿no? Y él siente que el Señor le respondió y le dijo, lo que pasa es que tenemos un problema porque muchos de sus enemigos son amigos míos.
Entonces por eso la entrega de nuestra voluntad a Él. Lo que Satanás le vendió al hombre fue que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. No de la ciencia, algunos creen que la ciencia está contra Dios y la ciencia no está contra Dios. Porque Dios creó todas las cosas. Y muchas de las cosas que Dios dijo en la Escritura han sido confirmadas por la ciencia. Y hay mucha gente y hombres de ciencia que se han vuelto al Señor al ver las maravillas de la creación de Dios. Pero es la ciencia del bien y del mal. Dios quería reservarse el derecho de decir lo que era bueno y lo que era malo. Y aún Dios quiere que nosotros no comamos de ese árbol. Si Dios dice que algo es malo, así usted no lo entienda. No tiene que entenderlo, de pronto nuestro razonamiento nos da, sencillamente Dios dijo no, y es no, es su ciencia del bien y del mal. Y si Dios dijo que algo es bueno, ya. No tenemos que entenderlo. No comer de árboles la ciencia del bien y del mal, Él se quiere reservar el derecho de decir que es bueno y que es malo para nosotros. Entonces nosotros no entregamos nuestros cuerpos a esas cosas y evitamos cosas. Hay cosas que usted sabe que evitar, hay incluso amistades que usted debe evitar. Hay sitios que uno debiera evitar si tiene una debilidad por ciertas cosas. No preste su cuerpo como ocasión del pecado, no preste sus miembros para ocasión del pecado. Cuando viene alguien a decirle un chisme de alguien, no, más bien cierre sus oídos y cambie el tema. Cuando sabe que pasar por cierto lugar le va a traer una tentación o encontrarse con ciertos amigos lo vayan a llevar a hacer cosas que usted ya no quiere hacer, evítelos. Y es radical, el Señor dijo que si su mano derecha le es ocasión de caer, córtela. Está hablando en un sentido literal, no está hablando en una simbología. Él dice la mano porque la mano son las acciones. Y su ojo derecho es lo que usted ve. Corte lo que ve, corte lo que hace si eso es ocasión de tropiezo. Y no es igual para cada persona. Hay personas que en una celebración se pueden tomar un brindis, una copa de vino, una copa de aguardiente. No. Hay personas que no pueden ni olerlo. Tienen problemas con el alcohol y no se quedan un trago. Y terminan luego, se gastaron la quincena y arrepentidos. Usted debe conocer sus límites. Pero una señal clara de que usted realmente se sumergió en Cristo es que usted busca la santidad. Busca agradarle a Dios. El 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera. En el versículo 1 dice que no viviremos en pecado. Ya no podemos perseverar en el pecado. Pero aquí va más allá. Dice que ya no podemos ni siquiera pecar. Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en ninguna manera tampoco. Y si usted permite que la obra del Señor sea profunda en su vida, usted ya ni siquiera va a pecar voluntariamente. Ya hay cosas que se manifiestan involuntariamente. Pablo habla de eso más adelante en el capítulo 8. Pero el pecado voluntario tiene que ir desapareciendo en nuestra vida, lo que usted consiente. Ya ni siquiera se trata de vivir en el pecado, eso ya no lo hablamos, o sea, definitivamente no, pero ni siquiera es que pecamos voluntariamente. Es la nueva naturaleza, tiene que mostrarse. Lo que hemos hablado acá en una ocasión. Sé que los niños se parecen al papá. El niño, uy, es que es igualito al papá, es que se parece más que hijo negado. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, pues tenemos que mirar cómo es Dios. Es un hijo de Dios por allá que anda maldiciendo, que anda renegando, que anda discutiendo con todo el mundo, que se anda metiendo en problemas, que le anda robando a todo el mundo. Pues no es hijo de Dios, no se parece. Dios no es así. Yo conocí una persona que andaba con una Biblia así y con un revólver. Y decía, vea, esta es para los espirituales y esta es para los carnales. Y hay gente que puede caminar así, pero Dios no es así. No hay cristianos carnales. O es espiritual o no es cristiano. Punto. No hay cristianos carnales. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces él habla de sometimiento. Quería leer algo acá acerca de eso, que recordé. De cómo funciona esto. Dice que podemos ser esclavos del pecado o podemos ser esclavos de la justicia. Antiguamente no teníamos esa opción. Nosotros nacíamos esclavos del pecado. La tendencia de nosotros era ser esclavos del pecado. Pero cuando viene Cristo ya nos da una opción diferente. El diablo, el mundo y la carne no le piden permiso para enseñorearse de usted. Si usted les da lugar, se enseñorean de usted. Pero Dios actúa diferente, porque Dios no quebranta nuestra voluntad a no ser que nosotros se la cedamos. Entonces Él le da la opción de servirle a Él o de servirle al mundo, de servirle a Él o de servirle al pecado. Y si usted quiere someterse al poder del pecado, va a ver las consecuencias de eso, porque el pecado trae consecuencias. Y para ser libre de eso, ¿qué tenemos que hacer? Dejarle alimentar los impulsos carnales que batallan contra nosotros. Quiero dar un ejemplo que me pareció muy bonito. En el siglo XVI hubo dos hermanos en Bélgica. Eran duques y heredaban. Los duques heredan ducados, ¿no? Se llama. No solamente son extensiones de tierra, sino son gobiernos y señoríos sobre regiones con personas incluidas. Cuando se muere el padre de ellos, entonces dos hermanos, estos se llamaban Reinald y Edmond, ellos empiezan a pelear por ese ducado que heredaron. Van a discutir y a pelear. Y eso trascendió tanto que hubieron batallas. Ya se fueron a las armas. El otro a quitarle lo que ha heredado y este a no dárselo quitar, y así entre los dos. Eventualmente Eduardo ganó y cogió a Reinald preso. Reinald tenía un sobrenombre, le decían Craso. Craso quiere decir obeso o gordo, pero extremadamente gordo. Y el señor era extremadamente gordo. Nosotros conocemos personas así y lamentablemente están aumentando las personas con obesidad mórbida por causa de la alimentación, que también está tan contaminada. Y este señor era extremadamente obeso y él lo cogió. Y la cárcel que le hizo, vea la cárcel que le hizo, mandó construir una habitación en Castillo con una puerta pequeña. Y esa puerta siempre estuvo abierta, no tenía cerradura, ni seguridad, ni guardia. Y las ventanas no tenían barrotes. Pero esa puerta no cabía Reinald por el tamaño. Y usted puede salir cuando quiera. ¿Qué tenía que hacer él? Pues dejar de comer. Y a propósito, le traían todos los días banquetes espléndidos. Imagina esa prisión. Y es lo que hace el enemigo con nosotros. Nos tiene metidos en una cárcel y alimenta esa naturaleza en nosotros para que no salgamos de ahí de la situación. Él simplemente, si se hubiera abstenido, hubiera menguado y no era mucho. Lo hizo de tal manera que no se viera como una prisión. Él podía reducir unos kilos y salir. Y duró 10 años preso ahí, hasta que el hermano se murió. El que lo tenía preso se murió. Y para sacarlo ahí tuvieron que derribar todo porque nunca bajó el peso. Y así es que nosotros escogemos, porque venimos así contaminados del mundo y gordos. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a abstenernos de esas cosas que alimentan esa naturaleza. Y escogemos a quién servimos. Y si queremos servir al Señor, Él nos ayuda. Ahora dice acá, esto me pareció importante, el 16. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y no dice que si ustedes se someten al pecado o a Cristo, sino dice a la justicia y a la obediencia. Porque Cristo a la larga terminó de ser una figura etérea. Hay algunos que piensan que Jesucristo fue por allá un hippie del primer siglo, un pacifista, hay otros que dicen que Jesucristo fue un comunista.
Pero ser esclavo de Cristo realmente es ser esclavo de la obediencia. Y lo pone acá bien claro. Y él muestra la obediencia, ¿qué? El 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. La obediencia no es de la mente. Usted puede tener la doctrina correcta en su cabeza, pero si no hay un cambio de corazón, no hay forma de obedecer. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Entonces está tan claro que es la Escritura, y si nosotros queremos encontrar la verdad, la vamos a encontrar en la Escritura. Y si estamos dispuestos a obedecer, Dios va a ir revelando se va a ir revelando cada vez más en su voluntad. Debemos estar sometidos a la obediencia, a la doctrina de Cristo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces el tema de la esclavitud era algo muy sensible en la época y Pablo lo pone como un ejemplo, pero eso no es un ejemplo perfecto. Ninguna cosa que nosotros podamos expresar son ejemplos perfectos. Hablamos en términos humanos para que ustedes entiendan cómo es la cuestión. Pero eso va mucho más allá de lo que yo le pueda expresar con términos humanos. La libertad en Cristo va mucho más allá. Entonces es un llamado a obedecerle la justicia porque ya no somos esclavos del pecado. El 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y es verdad, nosotros antes de venir la ley de Dios, mucha gente, bueno, nosotros vivimos en una cultura cristianizada, y esto es un poco extraño para nosotros, porque como quiera que sea, desde pequeñitos se nos enseñó que había un Dios, que habían unos mandamientos, que había unas leyes. En cierto sentido, nosotros nunca fuimos libres de esa ley. Pero hay gente, en esta época cuando se escribió, gente que nunca había escuchado hablar de la ley. Hay culturas que nunca han escuchado hablar de la ley. Entonces es ajeno para ellos, viven libres de esa ley, porque no la tienen, pero están esclavos del pecado. Y la ley no produce obediencia, la Escritura dice, porque nuestra naturaleza, el código genético que se nos implantó desde Adán, es que cuando encontramos una ley, lo que primero que vamos a hacer es desobedecerla. Echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí. Y es verdad. Uno ve que incluso muchas leyes que plantean, las hacen con el fin de mirar cómo van a hacer negocio con la gente que quiere quebrantarlas. A veces el propósito de la ley no es ayudar a las personas a mirar cómo le sacan dinero. Y se lo pintan a usted como algo muy bueno, no es que con esta ley cuidamos. Pero la ley no hace perfecto a nadie, porque nosotros por naturaleza queremos desobedecer las reglas. Entonces éramos libres de la justicia o era el ser humano libre de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y es verdad. Una persona puede andar en su ley sin la ley de Dios y cree que nunca le va a pasar nada. Y a veces al comienzo eso hasta se disfruta. Pero el pecado trae consecuencias. Y el pecado no se queda ahí. Una persona que entra en caminos oscuros cada vez se va metiendo más y más y más y más en caminos oscuros y en problemas. Y nosotros lo hemos visto y lo hemos comprobado hasta la saciedad con personas que conocemos tristemente, que tomaron malas decisiones en la vida y se empezaron a meter en cosas oscuras hasta que terminaron enredados en cosas que incluso pusieron hasta en riesgo su propia vida. El pecado no se queda quieto y la maldad no se queda quieta. C.S. Lewis decía que el bien y el mal son como los intereses en los bancos, los intereses compuestos. No se quedan ahí, van aumentando. Si usted decide el camino de la justicia, cada vez va a tener más posibilidad de ser más justo. El de la obediencia igual, el del pecado es igual. Entonces el fruto de eso es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces nos ofrece esa posibilidad ya en Cristo, que obedezca a Cristo. Nosotros acá en la iglesia podemos poner una máscara si todos venimos cada domingo y somos los hermanitos y todo, pero en su vida diaria, Dios sí ve usted cómo quiere realmente vivir una vida en santidad o no. Y todo lo que usted hace, todo lo que usted siembra, lo va a cosechar y no se va a escapar de eso.
Y no me voy a escapar de eso tampoco. ¿Y la paga de eso qué es? El 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya somos libres del pecado. Somos libres del poder del pecado. Y Cristo nos promete que nos da la victoria. Y quiere que le obedezcamos para caminar en santidad. ¿Por qué? Porque tiene el 23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna no es solamente que usted recibió a Cristo y usted va a vivir para siempre. La vida eterna es otra calidad de vida, es la vida de Él. La vida de Él en usted. Y empieza Cristo a vivir a través de usted. Esa es la vida eterna. Jesucristo le dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo en quien tú has enviado. Entonces somos libres del poder del pecado. Somos libres del pecado. Y debemos caminar hacia la obediencia. Y yo no sé cómo está el corazón de cada uno de los que están acá y de los que pueden escuchar esto. Pero si en su corazón usted no quiere realmente agradarle a Dios y buscar una vida en santidad, usted debe revisar bien su corazón, porque no es posible que una persona que recibió la gracia del Señor quiera vivir en pecado y se complazca en él. No es posible, no pasa. Luchamos contra el pecado y por la gracia de Dios Él nos da la victoria. Amén.